Asegúrate de darle al botón de me gusta en el vídeo, dejar tus opiniones en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras historias más recientes. Siempre he sido fanática de las tormentas, ya sabes, esa energía salvaje, esa fuerza pura, como lo revuelven todo y dejan el mundo sintiéndose fresco. Pero esa tormenta, esa en particular, cambió mi vida de maneras que nunca imaginé, y no por los truenos estruendosos o los relámpagos destellantes. No, fue algo mucho más profundo, algo crudo, sorprendente y simplemente hermoso en su humanidad. Soy Clara, tengo 47 años y, durante la última década, he llamado hogar al acogedor suburbio de Maple Grove. Aquí las cosas se mueven a un ritmo tranquilo, algo que normalmente amo por su calma, pero últimamente había sentido una inquietud, como si hubiera un vacío en mi vida que no podía nombrar. Era un viernes por la noche y estaba sola, acurrucada con una película clásica en blanco y negro en repetición, cuando ¡puf! Las luces parpadearon y se apagaron por completo. Perfecto, murmuré buscando a tientas algunas velas en la oscuridad. Justo lo que necesitaba esta noche. Al asomarme por la ventana, vi el viento arreciando, azotando los árboles en curvas salvajes bajo un cielo que se tornaba ominosamente oscuro. Una vez que encendí un puñado de velas, tomé una vieja colcha, un regalo de mi madre de hace años, me la eché sobre los hombros y me hundí en el sofá, lista para esperar a que pasara la tempestad. La lluvia comenzó a golpear el tejado, cada gota cayendo con un ritmo persistente, casi como una canción. Entonces, cortando el constante tamborileo del aguacero, un fuerte golpe en mi puerta principal me sobresaltó. Mi pulso se disparó. ¿Quién estaría lo suficientemente loco como para andar por ahí en este desastre? Agarré mi linterna y me acerqué sigilosamente a la puerta, echando un vistazo por la ventana. Allí, empapado hasta los huesos en mi porche, estaba Esteban, el vecino que vivía 2 casas más abajo. Se había mudado hace unos meses, tranquilo, bastante amable, probablemente en sus early años 50, pero siempre reservado. Habíamos intercambiado saludos y algo de charla superficial, pero nada más allá de eso. Abrí la puerta de golpe, sorprendida por lo empapado que estaba, su cabello oscuro pegado a la cara, la camisa adherida como una segunda piel. Parecía avergonzado, su rostro sonrojado incluso bajo la tenue luz de mis velas. Clara, odio molestarte, dijo, sus palabras medio tragadas por el rugido del viento, pero un árbol se estrelló en mi entrada, bloqueando completamente el camino. No hay luz en mi casa, y mi teléfono está muerto. No sabía a dónde más ir. No lo pensé 2 veces. Entra, Esteban, te vas a congelar ahí fuera. Entró con paso torpe y le pasé una toalla gruesa. Se secó con torpeza, murmurando más disculpas. No quería irrumpir, por favor, lo interrumpí, mi tono cálido pero firme. Somos vecinos, ¿no? Si no podemos echarnos una mano en una tormenta como esta, ¿para qué estamos? Mis palabras parecieron tranquilizarlo, sus hombros se relajaron mientras lo guiaba a la sala. La luz de las velas suavizaba su rostro, y me di cuenta de que nunca había notado lo penetrantes que eran sus ojos azules, o como las arrugas a su alrededor insinuaban historias que no había compartido. Se acomodó en el sofá, todavía temblando un poco. Pensarías que ya estaría preparado para algo como esto, dijo con una risita baja, frotándose las palmas. Le ofrecí una sonrisa suave. Las tormentas tienen una forma de sorprenderte, dije, mi mente divagando no solo en el clima, sino en la inquietud que había estado cargando últimamente. Le pasé una taza humeante de té que había preparado justo antes del apagón. La tomó con un asentimiento agradecido, el calor disipando el frío de su rostro. Con el viento aullando afuera, comenzamos a charlar, primero sobre el caos de la tormenta, luego sobre nuestras vidas. Esteban me sorprendió cuando se abrió sobre su mudanza a Maple Grove para un nuevo comienzo después de que su esposa falleciera hace 5 años. Su honestidad me impactó, hablaba de ella con una reverencia tan dulce, atesorando su memoria, pero había un dolor silencioso en su voz que me resultaba demasiado familiar. Me encontré abriéndome también, contándole que había estado divorciada durante 7 años, mi matrimonio desvaneciéndose en algo más parecido a una amistad cortés que a pasión. Solo nos alejamos, dije en voz baja, mirando mi té. Es extraño cómo la soledad se cuela sin que lo notes, ¿verdad? Esteban asintió lentamente, su mirada cálida y empática. Son los momentos tranquilos los que te atrapan, dijo, especialmente en noches como esta. Un silencio apacible se asentó entre nosotros,
entretejido con el golpeteo de la lluvia y el suave resplandor de las velas. Algo se agitó en mí, una calidez que no había sentido en mucho tiempo, pero me contuve, cautelosa de malinterpretar esta cercanía fácil que parecía florecer sin esfuerzo. Después de un rato, Esteban habló de nuevo, su voz suave, casi tentativa. Clara, realmente aprecio que me hayas dejado entrar esta noche. No tenías que hacerlo. Por impulso posé mi mano ligeramente en su brazo. Me alegra que hayas aparecido, dije, mi voz honesta. Estas tormentas siempre me hacen sentir tan sola. Es bueno tener a alguien con quien compartirlas. Colocó su mano suavemente sobre la mía, y el calor de su toque envió una chispa silenciosa a través de mí. Lo mismo digo, murmuró, sus ojos encontrando los míos, llenos de sentimiento genuino. He estado mucho tiempo solo últimamente, y es algo increíble lo natural que se siente hablar contigo. Mi corazón dio un pequeño salto, sorprendida por lo profundo que se sentía este momento. Afuera un trueno retumbó, amplificando la intensidad silenciosa entre nosotros. Me sentía atraída hacia Esteban de una manera que no había sentido en una eternidad. Pero mientras el viento rugía y los relámpagos iluminaban las sombras de la habitación, ambos percibimos lo frágil y sorprendente que era esta conexión. Un rubor calentó mis mejillas, y de repente me sentí un poco tímida. Esteban soltó una tos suave, captando mi nerviosismo. Clara, murmuró, cortando nuestro silencio compartido, no busco complicar las cosas para ninguno de los dos, pero me encantaría conocerte más, tal vez incluso explorar a dónde podría llevar esto, si estás abierta a ello. Su sinceridad me golpeó fuerte, removiendo lágrimas que rápidamente aparté. Me gustaría eso, Esteban, respondí en un tono bajo y sincero. ¿Qué tal si vemos cómo se sienten las cosas una vez que pase esta tormenta? Su cálida sonrisa llevaba una comprensión silenciosa. Me parece bien, sin prisas, sin ataduras. Pasamos el resto de esa noche tormentosa sentados cerca, intercambiando historias y forjando una conexión que se sentía fresca pero extrañamente familiar, como ponerse al día con un viejo amigo. Una chispa de esperanza brilló dentro de mí, despertando un sentido de posibilidad que casi había olvidado que existía. Cuando el amanecer se acercó, la tormenta comenzó a desvanecerse, tanto la que rugía afuera como la que se agitaba en mi corazón. Pero la verdadera sorpresa de la noche, lo que realmente me tomó desprevenida, no fueron los vientos aulladores ni los árboles caídos, fue la calidez sorprendente que encontré con Esteban. No podía predecir cuánto cambiarían nuestras vidas, pero una cosa estaba clara como el cristal: esa tormenta había traído algo nuevo e innegable a mi mundo, y no había vuelta atrás. La mañana llegó suavemente, con una luz pálida filtrándose a través de mis cortinas, proyectando sombras delicadas en el suelo de madera. Afuera, los patios estaban llenos de ramas rotas y hojas esparcidas por todas partes, prueba del caos de la noche anterior. Sin embargo, dentro de mi casa, los ecos de la tormenta contaban una historia diferente, una de apertura, consuelo y un vínculo inesperado. Esteban se había ido a casa justo después del amanecer para revisar su lugar, pero su presencia se quedó conmigo mucho después de que se fue. La forma en que su mirada se encontraba con la mía durante nuestras charlas, la suave honestidad en su voz, esos pequeños momentos seguían dando vueltas en mi cabeza, arrancándome una sonrisa privada mientras tomaba mi café matutino. Más tarde esa tarde, mientras recogía ramas esparcidas en mi patio, vi a Esteban caminando de regreso por la calle. Dudó un segundo al borde de mi césped, luego avanzó hacia mí con determinación. «Hola», llamó, su sonrisa brillante y acogedora. «Parece que tienes un pequeño proyecto en marcha». Reí, apartando mechones de cabello de mi cara. «No es tan terrible. ¿Cómo está tu casa?» «Honestamente?» «Un desastre», admitió con un suspiro, rascándose la nuca con una sonrisa irónica. «Ese árbol destrozó mi cerca y arrancó un pedazo de mi tejado. Me esperan unos días ocupados». «Bueno, entonces», dije sin perder el ritmo, sorprendiéndome incluso a mí misma, «déjame ayudar». 4 manos son mejores que 2, ¿verdad? Esteban pareció sorprendido por un momento, luego su expresión se suavizó con una gratitud silenciosa. ¿Estás segura, Clara? Tienes tu propia limpieza que hacer. Puse las manos en las caderas, lanzándole un desafío juguetón. Completamente segura. Además, creo que te debo una por hacerme compañía durante la tormenta. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, con arrugas en los ojos.
Bueno, está bien entonces, estoy feliz de tener la ayuda. Mientras caminábamos juntos hacia su casa, no pude evitar notar lo fácil que se sentía estar cerca de él, aunque apenas nos conocíamos. Algo en Esteban me hacía sentir relajada de una manera que no había sentido en mucho tiempo, como si el trabajo que teníamos por delante no pareciera tan abrumador. El patio de Esteban era un caos. El enorme árbol yacía atravesado en su entrada, con madera destrozada y ramas enredadas esparcidas por todas partes. Inspeccionó los daños, sacudiendo la cabeza un poco, pero aún logró mantener un toque de optimismo. Parece que la madre naturaleza tenía otros planes para mis fines de semana. Compartimos una risa tranquila, disfrutando del momento de ligereza. Pronto nos pusimos manos a la obra, cortando ramas, arrastrando escombros y apilando montones ordenados junto a la acera. El tiempo voló, nuestra conversación fluyendo tan naturalmente como si fuéramos amigos de toda la vida. Durante los descansos, Esteban se abrió más sobre su vida antes de Maple Grove, y me encontré compartiendo sueños y preocupaciones que había mantenido guardadas durante años. La conexión que habíamos iniciado en el resplandor acogedor de las velas de anoche se fortaleció bajo el cielo abierto, arraigada en un sentido compartido de confianza y comprensión. Mientras tomábamos un descanso esa tarde, descansando contra la barandilla del porche de Esteban con vasos de limonada helada en la mano, sus ojos adquirieron un brillo reflexivo, desviándose hacia el cielo. «Sabes, es algo curioso», dijo suavemente, casi para sí mismo, como las tormentas más duras a veces despejan la niebla y nos muestran lo que realmente importa. Incliné la cabeza para seguir su mirada, contemplando el cielo ahora sereno que había sido un torbellino caótico de nubes solo horas antes. «Es gracioso, estaba pensando en algo parecido», confesé en voz baja, girándome para encontrar sus ojos. «Tal vez necesitamos un poco de agitación de vez en cuando para recordarnos cuánto anhelamos la cercanía». Esteban se giró para enfrentarme, su mirada suave pero profunda, como si pudiera percibir los temores silenciosos que había mantenido escondidos del mundo durante tanto tiempo. «Clara, he pasado años diciéndome que estaba bien solo, que estar solo me hacía más fuerte», dijo, su voz vacilando por un momento, «pero estar aquí contigo me ha mostrado que me he estado engañando todo este tiempo». Sus palabras me calaron hondo, robándome el aliento por un segundo con su cruda honestidad. Vacilante extendí la mano, posándola ligeramente sobre la suya. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los míos, una calidez silenciosa extendiéndose desde ese pequeño toque. «Tal vez esa tormenta fue justo lo que ambos necesitábamos», susurré, mis ojos cayendo al lugar donde nuestras manos se encontraban, sintiendo el peso del momento. Su tono era suave, casi reverente. «Podría ser el destino, Clara, la vida dándonos un toque de atención, señalando lo que nos hemos estado perdiendo». Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la gravedad de todo aquello. Una electricidad sutil flotaba en el aire, una emoción silenciosa que decía más de lo que las palabras podían. Tras una pausa, Esteban habló de nuevo, su voz baja pero cálida. «Clara, ¿estaría bien si te invitara a cenar alguna vez? Me encantaría pasar más tiempo contigo, ya sabes, en un entorno un poco más intencional». Mi corazón se iluminó, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. «Realmente me gustaría eso, Esteban». Su rostro se iluminó, una mezcla de alivio y emoción brillando en sus ojos. «Uf», dijo con una risa tranquila, «estaba medio esperando que me rechazaras». Le di un suave apretón a su mano, mi voz firme. «Ni de broma, no después de todo lo que hemos pasado juntos». El sol comenzó a hundirse, bañando el patio de Esteban en una cálida luz dorada que danzaba suavemente en sus ojos. Algo tierno crecía entre nosotros, un vínculo delicado pero vívido que no habíamos visto venir. Y aún así se sentía real, innegablemente verdadero. Mientras caminaba a casa esa noche, mis pasos se sentían más ligeros, mi corazón rebosante de esperanza. La vida me había lanzado una curva de la mejor manera, recordándome cuánto gozo y conexión pueden colarse en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, mis pensamientos seguían volviendo a Esteban, su amabilidad, su honestidad, la forma en que se permitió ser tan abierto. Había pasado una eternidad desde que alguien me había hecho sentir tan optimista. ¿Realmente podía esa tormenta haberlo cambiado todo? No tenía todas las piezas resueltas, pero por primera vez en años, estaba emocionada por descubrir qué venía después.
En la quietud de mi dormitorio, con el leve canto de los grillos flotando por la ventana abierta, envié un silencioso agradecimiento a la noche, a la tormenta, al azar y sobre todo, a Esteban. No tenía idea entonces de que la verdadera profundidad de este viaje apenas comenzaba a desplegarse, y lo que yacía por delante nos transformaría a ambos de maneras que ni siquiera podíamos soñar aún.